Dios me los bendiga a todos ustedes, mis hermanos. Les saluda su hermana Elena en Cristo, en esta sintonía de Fuerza Salvadora Radio Católica vía Internet, transmitiendo desde Reno, Nevada. Voy a compartir el capítulo 45 de Ezequiel. Le invito a que, si es posible, puede leer, agarre las Sagradas Escrituras y lea junto conmigo. Y si no le es posible porque va conduciendo, porque está trabajando, memorice este capítulo 45 de Ezequiel y después lea. Siempre que leemos, Papá Dios nos regala siempre sus gracias y algo se queda en nuestro corazón cuando lo hacemos con devoción y deseosos de aprender. Vamos a leer este capítulo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidiendo la intercesión de nuestra Madre Santísima para vivir la palabra como ella la vivió. Dice: cuando se repartan por sorteo el país, dejarán una parte para Yahvé, un territorio sagrado que hayan elegido dentro del país. Tendrá 25,000 codos de largo por 20,000 de ancho. Será sagrado en toda su extensión. Allí se reservará un espacio cuadrado de 500 codos por lado para el lugar santo, con una orilla de circunvalación de 50 codos. En la primera superficie mencionada se medirá una parte de 25,000 codos de largo por 10,000 de ancho, donde estará el santuario. Será un lugar santísimo. Esa porción de terreno será para los sacerdotes que se preocupan del servicio del santuario y que se acercan a Yahvé para servirle. Será para sus casas y para su ganado, y a los levitas que se preocupan del servicio de la casa les darán un territorio de 25,000 codos por 10,000. Allí estarán las ciudades en donde vivirán. Reservarán un terreno de 5,000 codos por 25,000 junto al dominio del templo. Será propiedad de la ciudad y será de toda la casa de Israel. El príncipe recibirá un territorio tanto al lado del dominio reservado al templo como al lado de la propiedad de la ciudad, al este hasta la frontera oriental y al oeste hasta el mar. Tendrá pues la misma longitud que las partes reservadas a cada tribu. Esa será su propiedad en Israel. Así mis príncipes no oprimirán más a mi pueblo y dejarán la tierra de Israel a sus tribus. Esto dice Yahvé: se han pasado de la raya, príncipes de Israel. Detengan la opresión y la violencia, practiquen el derecho y la justicia, pongan fin a sus abusos. Con mi pueblo, palabra de Yahvé, tengan balanzas justas, una medida y pesas justas, las medidas para los granos y las medidas para los líquidos deben contener lo mismo. Así el bat, igual que el efa, contendrán la 10ª parte de un homer. Determinarán pues su contenido en base a homer. El ciclo equivaldrá a 20 guerras y 15 ciclos a una mina. Esto es lo que reservarán: un sexto de efa por homer de trigo y un sexto de efa por homer de cebada. Esta es la regla para el aceite. Darán un sexto de bat por cor, ya que 10 bat forman un cor. De un rebaño de 200 cabezas que se halle en los pastizales de Israel, sacarán una oveja para la ofrenda, el holocausto y el sacrificio de comunión.
Eso será para hacer la expiación por ustedes. Palabra de Yahvé. Todo el pueblo del país estará obligado a esta contribución que irá al príncipe de Israel. El príncipe se encargará de los holocaustos, de las ofrendas, de la libación, con ocasión de las fiestas, de las lunas nuevas, de los sábados y de todas las asambleas del pueblo de Israel. Él se preocupará del sacrificio por el pecado y de la ofrenda, el holocausto y los sacrificios de comunión por el pueblo de Israel. Esto dice Yahvé: el primer día del primer mes tomarás un novillo sin defecto para borrar el pecado del santuario. El sacerdote untará en la sangre de la víctima por el pecado y rociará los montantes de la puerta de la casa, los 4 ángulos del zócalo del altar y los montantes de las puertas del patio interior. Se hará lo mismo el 7 del mes en favor de los que hayan pecado involuntariamente o sin pensarlo. Así harán la expiación por la casa. El día 14 del primer mes será para ustedes la fiesta de Pascua. Durante 7 días comerán pan sin levadura. Ese día el príncipe ofrecerá un toro como sacrificio por el pecado, por el rey y por todo el pueblo. Durante los 7 días de la fiesta se ofrecerán cada día a Yahvé 7 toros y 7 carneros en holocausto, y cada día un chivo como sacrificio por el pecado. Presentarán como ofrenda una medida de harina por cada toro y otra por cada carnero, con un sexto de medida de aceite. Para la fiesta de las tiendas, el 15 del 7º mes, se hará lo mismo. Durante 7 días ofrecerán sacrificios por el pecado, holocaustos, ofrendas y aceite. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí leemos cómo Yahvé, nuestro Padre, le decía al profeta Ezequiel cómo debían apartar un pedazo de la tierra que Él les había dado para que estuviera su santuario, estuviera ese lugar santo donde Él quería morar en su pueblo. Y aquí les da las medidas que tiene que tener ese lugar. Pero también le dice a Ezequiel que le diga a este pueblo que hagan justicia, que sean justos. Por ejemplo, el príncipe, el que gobernaría en ese momento al pueblo, que no hiciera injusticias, que diera lo correcto a los que estaban a su cargo. Aquí nos habla de cómo debe el pueblo ofrecer a Yahvé de lo que Él les ha dado. Por ejemplo, aquí dice: de un rebaño de 200 cabezas que se halla en los pastizales de Israel, sacarán una oveja para la ofrenda, el holocausto y el sacrificio de comunión. Eso será para hacer la expiación por ustedes. Palabra de Yahvé. Fíjese bien, 200 cabezas tenían que sacar una oveja para que se hiciera el sacrificio. Recordemos que en aquel entonces los animalitos eran los que pagaban los pecados. Se hacía esa expiación por ese pecado. Ahora ya no ocupamos matar animales. Ahora ocupamos ir a confesarnos con un corazón contrito para que nuestro Dios nos perdone nuestros pecados. Pero también aquí nos habla, hermanos, de compartirle a Dios de lo que Él nos da. Nuestro Dios nos ha bendecido grandemente, hermanos. Nos ha dado y le estamos correspondiendo a nuestro Dios, dándole a la Santa Madre Iglesia, que es nuestra obligación sostener la iglesia. Le estamos compartiendo cada vez que vamos a la Eucaristía de lo que Él nos da, o simplemente le damos miserias a nuestro Dios. Sacamos los cambios, el dólar, y es todo lo que le damos a nuestro Dios. Así estamos actuando con nuestro Dios, el que nos da todo, hermanos.
Esto no es lo que pedía Dios en aquel tiempo. Y tal vez usted diga, es que esto ya pasó. Sí, efectivamente, en aquel tiempo tenían que dar el diezmo. Hermanos, pero nuestro Dios nos ha dejado en libertad a nosotros, los cristianos católicos, para dar a nuestro Dios. No nos obliga a dar el diezmo, pero tenemos que ser conscientes, hermanos, de quién nos bendice. Y por esa bendición tan grande que Él tiene con nosotros, tenemos que corresponder, ayudar a aquel que necesita. No nada más pensar en nosotros. Y fíjese bien, cuando usted es generoso y comparte con aquel que no tiene, ayuda a su iglesia, no es avaro, le corresponde a Dios. Dios le multiplica en bendiciones y no le falta nada en su hogar. Y en cambio una persona que solamente piensa en él y obtener dinero y no es capaz de ayudar a nadie, mucho menos la iglesia, porque dice que ahí se roban el dinero, a esa persona no le rinde, no falta en qué se vaya ese dinero y lo pierde. En cambio, usted gana bendiciones para el cielo. De esa manera se lleva su dinero al cielo. Haga obras de misericordia, ayudando a aquel que necesita. Y de esa manera le da a Dios, que es lo que Él quiere, hermanos. Ojalá que vivamos de esta manera, sabiendo que todo es de nuestro Dios. Todo lo creó para nosotros y nosotros nos hemos apoderado de todo para perdernos. ¿Cuántas personas hacen injusticias? Por ejemplo, aquí nos hablaba del príncipe. Los que gobiernan este mundo, hermanos, están hambrientos de poder. Tienen muchísimo dinero que no se van a acabar en la vida que Dios les dé. Y todavía están ambicionando. Y por esa ambición hacen tantas injusticias, roban al pobre, hacen tantas cosas horribles. Todo por ambición. Reflexionemos, hermanos. Nuestra vida es muy corta. Aquí no está nuestra verdadera vida. Nuestra verdadera vida está en esa patria celestial donde el Padre Celestial tiene lugar para nosotros. Y Él desea que vayamos a ese lugar. Pero en este mundo quiere vernos portarnos bien, actuar rectamente, como le decía el profeta Ezequiel. Que la Madre del Cielo le proteja, que los arcángeles y los ángeles cuiden su caminar donde quiera que se encamine, que reine el amor y paz y bien para todos ustedes y sigamos leyendo la palabra que es la que nos enseña cómo debemos caminar en este camino, alumbrados con la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos.